Dios les bendiga. ¿Cuántos vinieron dispuestos a escuchar palabra del Señor? Le invito a que salude al hermano que está a su lado. Algunos llegaron en medio de la alabanza. Salude, diga hola, Dios le bendiga. Dígale qué bueno es volverte a ver en la casa del Señor. Amén. Lo invito allí donde está, a que incline su rostro y vamos a entregarle este tiempo al Señor. ¿Cuántos se gozaron en las alabanzas y la adoración? Amén. Señor y Padre que estás en el cielo, gracias te damos porque tú has sido bueno, porque tú hiciste este día para ti, Padre Celestial. Señor, te hemos dado alabanza y adoración, Padre. Y ahora venimos dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra, Padre. Te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas, que podamos aprender de lo que tú traes, Señor, para tu iglesia, que podamos ponerla en práctica, Padre Celestial, y que seas tú guiándonos en cada uno de nuestros pasos. Te damos gloria, honra y honor. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros estamos pequeños, somos niños, nuestros padres tienden a hacernos promesas, ¿no? Hacernos todo tipo de promesas y nosotros esperamos que nuestros padres cumplan esas promesas. En mi caso, un ejemplo muy sencillo del que me acuerdo, es que los fines de semana, por los tiempos de la iglesia, a mis papás se les dificultaba un poco hacer el desayuno, entonces ellos compraban que Choco Crispies, Zucaritas, ¿sí? Fruit Loops de desayuno. Pero a mí esas cosas no me gustaban. Entonces yo le pedí a mi papá que si me podía comprar el único cereal que a mí me gustaba, que era Chocapic. Y entonces mi papá llegaba y me decía, sí, hijita, yo te voy a comprar el Chocapic, no te preocupes que el Chocapic va a llegar. Y toda la semana yo le preguntaba a mi papá, el Chocapic, el Chocapic, el Chocapic. Y mi papá siempre me decía, yo te lo traigo, yo te lo traigo, yo te lo traigo. Y yo el viernes en la noche me acostaba segura de que el Chocapic iba a estar en la mesa y que yo iba a tener mi desayuno. Mi papá me cumplía la promesa. Y asimismo es Dios. A través de la palabra y a través de Jesús, Él nos ha dado muchísimas promesas. Algunas que ya ha cumplido y otras que va a cumplir. Y una de esas promesas más grandes y más importantes es que Él un día va a regresar. Amén. Hechos capítulo 1. Versículo 10 al 11, mientras ustedes lo buscan, yo les voy a dar un contexto. Jesús ya había pasado 40 días con sus discípulos, ya le había enseñado y les había dado la promesa del Espíritu Santo. Y en el versículo 9 al 10, Jesús está ascendiendo al cielo y los discípulos se quedan viendo a Jesús ascender. Y el versículo 10 de Hechos capítulo 1 dice, estando todavía con la vista fija en el cielo, dos hombres vestidos de blanco aparecieron junto a ellos y les dijeron, Galileos, ¿por qué se quedan mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo volverá de la misma manera que lo han visto irse. Y hace un tiempo larguito predicábamos y aprendíamos que teníamos que cuidarnos para llegar a la eternidad, que el mayor propósito de todo cristiano es vivir con Dios en la eternidad. Esa es nuestra meta, amén. Y un predicador, nombre de Dios, John MacArthur, lo estableció así: yo ya me siento ligado al cielo. Mi Padre está allí,
mi Salvador está allí, mi casa está allí, mi nombre está allí, mi vida está allí, mis afectos están allí, mi corazón está allí, mi ciudadanía está allí y mi herencia está allí. El cielo es mi hogar. Este hombre creyó en la promesa de la eternidad y caminó con el Señor y logró llegar al cielo. Muchos hoy en día han dejado de creer en esa esperanza. Muchos, como dijo el apóstol Pablo, la tienen por tardanza y creen que vamos a vivir aquí para siempre. Pero la promesa del regreso de Jesús es una de las más importantes para todo cristiano. Es por el cual caminamos, militamos, venimos a la iglesia, doblamos rodilla, leemos la Biblia y nos preparamos todos los días. El Señor Jesús tiene que regresar. Él va a regresar y va a venir por la iglesia. Y en esta mañana vamos a explicar un poco cómo va a ser ese regreso. Vamos a empezar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Muchos hoy en día predican y dicen que ya no hay arrebatamiento, ¿no? Que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y después vendrá el Señor. Pero déjeme decirle que la Biblia es demasiado clara, ¿sí? Y la Biblia dice, el versículo dice que Él nos va a arrebatar, que es la palabra arpazo, que dice tomar de en medio, llevarse violentamente. Eso lo va a hacer el Señor. ¿Y por qué lo quiere hacer el Señor? Porque el Señor nos quiere librar del día de la ira, del juicio del Señor que va a venir sobre la tierra. Ahí mismo en Primera de Tesalonicenses, pero en el capítulo 1, versículo 10, dice que Jesús nos va a librar de la ira venidera. El Señor es un Dios justo, y la iglesia que se ha preparado para Él durante mucho tiempo no merece pasar por la tribulación. ¿Qué padre desea el mal? Ninguno. Y Dios no quiere que nosotros suframos el castigo que Él tiene preparado para los pecadores y los que no creyeron en Él. En Apocalipsis capítulo 16, en su caso usted se dedica a leerlo, habla de los juicios, uno de los tantos juicios que va a venir sobre la tierra. Están del versículo 1 al 17, yo se los voy a mencionar, se los voy a enumerar, pero en su casa usted los va a leer y los va a analizar. En este capítulo dice que vendrá sobre la tierra úlcera maligna, agua en sangre, el sol va a quemar a las personas, la tierra se cubrirá de tinieblas, vendrán espíritus malignos a atormentar a las personas, entre muchas otras cosas. Usted se puede leer el capítulo que él sigue y sigue y sigue. Y Dios no quiere que su amada, su novia, pase por ese sufrimiento. Ese no es el propósito del Señor. En ese momento, cuando todo ese caos venga sobre la tierra, la iglesia va a estar con el Señor en los cielos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9,
dice que Dios, pues no, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos vino a salvar para que pasemos por la tribulación. Eso no tendría sentido, porque no se llamaría salvación. La salvación de Dios es completa, no es solamente para perdón de pecados, es completa, es un plan perfecto, y Él nos va a salvar de la ira venidera. Los hombres justos no pasan por la ira del Señor. A través de la Biblia vemos ejemplos de cómo Dios libró a hombres de esos momentos. Uno de ellos fue Noé, en Génesis capítulo 7, que dice que el Señor iba a mandar el juicio del diluvio, y le dice a Noé: ve y prepara un arca, y en esa arca mete a una pareja de cada animal, y entra tú y tu familia. El Señor libró a Noé. En Génesis 19, Dios manda a 2 ángeles para que saque a Lot de Sodoma y Gomorra, porque iba a venir el juicio de Dios. Y asimismo el Señor hará con su iglesia, y lo hará para siempre. Amén. Mateo 24, versículo 31, después del 40 al 41, este capítulo habla sobre la segunda venida, la gran tribulación, y sobre el arrebatamiento. El versículo 31 dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo hasta el otro. Dice el versículo 40 y 41: 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Ahora vamos a dejar claro el arrebatamiento, las características del arrebatamiento, porque mucha gente lo confunde con la segunda venida. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 52. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 52. Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primero que todo, en el arrebatamiento no todos van a ver a Jesús, porque la Biblia dice que será un abrir y cerrar de ojos. Si usted parpadea, usted ni se da cuenta. Es un evento secreto preparado para la iglesia y para el Señor. Segundo, solo la novia reconocerá la trompeta. Solo la iglesia y los escogidos van a reconocer el sonido del Señor. Y no vamos a ascender todos al cielo. Hay un orden en medio de ese momento. Primero, los que murieron creyendo en el Señor van a resucitar. Y después, los que estén vivos guardando la fe en el Señor ascenderán al cielo. Y ese momento, ese instante, ese abrir y cerrar de ojos es el momento más feliz de todo cristiano, porque es el momento que todo cristiano está esperando. Por eso cuando Pablo le está escribiendo a Tito y le está dejando una carta de cómo dirigir la iglesia, Pablo le habla también sobre esta esperanza, dándole a entender que no se vaya a angustiar, que va a llegar un momento en que nos vamos a encontrar con el Señor. Y le dice a Tito, en el capítulo 2, versículo 13, dice: mientras tanto, esperamos ver la gloria de nuestro gran Dios y el Salvador Jesucristo. Aguardamos ese día feliz, pues Él se entregó a la muerte por nosotros
para liberarnos de toda maldad. Para estar una eternidad con el Señor, tenemos que ser arrebatados por Él. Él vendrá en toda gloria por nosotros en las nubes. Y ese día va a ser el día más feliz de nosotros. Una vez haya pasado esto, nosotros estemos en el cielo, van a pasar una serie de eventos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Resulta que la iglesia de Tesalónica estaba viendo un montón de eventos. Estaba viendo guerras, estaban siendo arrestados, había muertes, y la iglesia de Tesalónica pensó que ya el Señor iba a venir, que ya iba a poner sus pies en la tierra. Y entonces Pablo les escribe en Segunda de Tesalonicenses para aclararle todo esto. Y en el capítulo 2, al versículo 2 al 3, le dice Pablo a la iglesia: no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les creas, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. El versículo 3 dice: no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día, el día en el que vendrá el Señor, no vendrá hasta que haya gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Entonces, tenemos que nosotros somos arrebatados en un primer momento, ¿cierto? Nosotros ascendemos al cielo. ¿Qué pasa después? Viene el anticristo, viene el hombre de anarquía, viene el desorden sobre la tierra, vienen los juicios de Dios. Dice que el versículo 8, dice que ya cuando el hombre de anarquía, dice, entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Amén. Cuando esté pasando la tribulación y la gran tribulación y el anticristo esté tomando el control de la tierra, la palabra de Dios está diciendo que el Señor Jesús ahí sí va a descender, y va a descender con todo el esplendor. Ahí es cuando la palabra de Dios dice que todo ojo lo verá. En Zacarías capítulo 14, versículos del 3 al 4, habla más de esto. Dice: luego el Señor saldrá a pelear contra estas naciones, como lo hizo en tiempos pasados. En aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén. Entonces el monte de los olivos se partirá, formando un extenso valle del oriente al occidente. La mitad se desplazará hacia el norte y la otra mitad se desplazará hacia el sur. La segunda venida del Señor se hará en el monte de los olivos. Él va a posar sus pies con toda gloria sobre los montes. Y adivinen quiénes van a estar con el Señor en ese momento. Usted y yo, la iglesia. Y le quiero leer Apocalipsis 19, que es el pasaje más hermoso de esta palabra, de esta predicación. Apocalipsis 19, versículo 11 al 14. Dice, Juan está teniendo la visión y dice: entonces vi el cielo abierto y allí un caballo blanco, y su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo.
Llevaba puesta una túnica bañada en sangre y su título era la palabra de Dios. Y mire lo que dice: los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro, de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos. Esa es la iglesia del Señor, que un día regresará con Él y estará en el monte de los olivos para reinar con Él para siempre. Esta palabra, yo no sé ustedes, pero a mí me emociona, porque me da esperanza. El Señor un día a los apóstoles les dijo: yo voy a regresar. Esos ángeles le dijeron: Él va a volver, Él va a volver en las nubes. Y esa es nuestra esperanza. Ese es el plan completo de salvación, su regreso, y que nosotros volvamos con Él. El saber que un día veremos a Jesús. Lo veremos en vivo y en directo. Y no solo eso, sino que vamos a reinar con Él. Por eso Pablo en Romanos 8:18 dice que las aflicciones que pasamos aquí en la tierra no se va a comparar con la gloria venidera que ha de manifestarse en el Señor. Es necesario entender y creer en lo que va a pasar, porque esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra mayor promesa, que Jesús volverá, reinará una vez y para siempre, y que nosotros estaremos en esa eternidad con Jesús, porque la eternidad es nuestro hogar y nosotros regresaremos con Jesús a reinar. Iglesia, los invito a que se pongan de pie. Señor, te damos gracias. Gracias te damos, Señor Jesús, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor. Te damos gracias por esa promesa que un día tú hiciste, Señor, de que ibas a regresar. Señor, confiamos que tú un día vendrás por tu novia en las nubes, que tú vendrás, Señor, por nosotros y nos tomarás. Tú un día dijiste: yo los tomaré y los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Señor, te pedimos que seas tú manteniéndonos firmes, que seas tú, Señor, afirmando nuestros pasos en el evangelio que hemos creído, que seas tú, Señor, fortaleciendo nuestra fe para llegar al cielo. Tú eres santo, Señor Jesús, tú eres santo, tú eres glorioso y eres maravilloso. Nuestros ojos, Señor, no logran comprender, no logran imaginar, Señor, cuán glorioso y cuán maravilloso eres, Señor. Nuestra mente no te alcanza a comprender. Y un día, Señor, nosotros veremos esa gloria que un día vio el apóstol Juan, que fue tan maravillosa, que dice la Biblia que él cayó a sus pies y le dijo: Jesús, yo un día estuve muerto, pero mírame, yo he resucitado. Yo soy el primero y el último, el alfa y la omega, y yo vendré y yo voy a reinar. Pero no reinarás solo, Señor. Nosotros estaremos contigo. Nosotros vendremos, Señor, como tu ejército glorioso, como ese ejército guerrero, Padre. Y vendremos a pelear contigo. Vendremos a reinar, Señor, y estaremos por siempre contigo. Esa es nuestra mayor promesa. Esa es nuestra mayor promesa. Por eso hemos creído.
Por eso venimos a la iglesia. Por eso creemos en ti. Por eso somos bautizados. Por eso seguimos tu palabra. Porque esperamos verte, Señor. Esperamos ser arrebatados, Señor. Esperamos verte gloriosamente, con tus brazos abiertos, llamando a tu novia y diciéndonos: ven, vengan, vengan y reciban. Ustedes han cruzado la meta. Ustedes lo lograron. Ustedes perseveraron hasta el final. Así que vengan y disfruten de mi gloria. Esperamos, Señor, llegar al cielo y disfrutar, Señor, de esa fiesta gloriosa que tú tienes, de esa boda maravillosa, Señor. Señor, nosotros esperamos estar contigo. Ayúdanos, Señor, a mantener esa fe, a ver esos ojos de fuego, esa túnica, Padre. Te damos gloria y honra a ti, Señor. Solo tú eres bueno y solo tú eres maravilloso, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial. Gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tus promesas, porque tú eres fiel, porque aunque tarde, tú vas a regresar, porque aunque te demores, tú vas a regresar, porque aunque lo veamos por tardanza, tú un día vas a reinar en esta tierra, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén.